Lucas capítulo 22. Hoy empezamos una nueva serie, las últimas horas del Señor Jesús que cambiaron al mundo. Y estas imágenes nos recuerdan lo que hizo Él por nosotros. Lucas capítulo 22, del 1 al 6, dice así: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Tomen su lugar, hermanos. Vamos a hablar hoy acerca del tema que Satanás usó a un discípulo que estaba disponible. Y la Biblia nos habla acerca de la Pascua. Y la Pascua siempre está ligada a la muerte. Acababan de celebrar lo que nosotros conocemos como el Domingo de Ramos. La gente sonreía, estaba de fiesta. Incluso algunos, ¿verdad?, entre la multitud alababan, o mejor dicho, la gran mayoría alababan a nuestro Señor Jesucristo en aquel Domingo de Ramos. Jesús era la estrella. Pero como la mayoría de las estrellas, la fama también puede desaparecer en un momento. Y en esta mañana vamos a ver uno de los momentos más tristes, hermanos, más oscuros de la vida del Señor Jesús. Hubiera preferido, me hubiera gustado brincar esta parte, pero forma parte de los últimos momentos de la vida del Señor Jesús. Cuatro días o unos días antes, hermanos, las multitudes estaban dándole victoria al Señor Jesucristo, pero días después, inclusive sus propios amigos se volvieron en contra de él. No solamente Judas. Aunque Judas entregó al Señor Jesucristo con un beso, vemos que nadie tomó la posición, hermanos, nadie tomó la posición de salir al frente por él. El mundo fue quien traicionó prácticamente al Señor Jesucristo. Y con esta dura realidad ahí en el enfoque, vamos a analizar un poquito acerca del texto y mirar qué es lo que podemos mirar cuando la ley y aquellos fariseos buscaban la manera de deshacerse del Señor Jesucristo. Dice el versículo número 2, y los principales sacerdotes y los escribas, la gente de aquel entonces que manejaba la religión, buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Lo primero que miramos aquí es un complot. La Pascua judía, hermanos, es como para nosotros hoy Navidad, una celebración. Y ellos estaban celebrando de cómo Israel, que había sido esclavo en Egipto, ahora estaba en libertad. A través del poder de Dios, hermanos, Dios liberó a su pueblo. Aunque el faraón se negaba 10 veces, Dios, hermanos, hizo disparos de advertencia en contra de la nación de Egipto, y las primeras 9 fueron plagas. Ustedes saben, oscuridad, insectos, ranas, granizo, y el faraón, hermanos, de alguna manera vaciló, pero se negó en ceder la libertad al pueblo, y envió la 10ª plaga a Dios, donde el primogénito de cada familia iba a morir, y uno de ellos fue el hijo de Faraón. Y finalmente lo soltó. Entonces ahora Dios les ordenó a la nación judía que tenían que celebrar sacrificando un cordero. Y hasta hoy en día, hermanos, la nación hebrea
celebran cada año la Pascua, cada año, como recordatorio que Dios lo liberó de la esclavitud. Ahora, no se pierda la ironía, hermanos, en este momento, lo que estaba pasando en aquel lugar. Mientras que mucha gente estaba en victoria, en celebración, los líderes políticos estaban haciendo un complot en contra del Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que ellos andaban buscando la manera de deshacerse de Jesús. Para ellos, hermanos, para la religión, Jesucristo era su enemigo. Y para Dios y para nosotros sabemos que Jesús es el Mesías enviado por Dios. Entonces, este era el dilema. ¿Por qué? Porque Jesús era muy popular y ellos no podían, hermanos, matarlo, porque de seguro se iba a levantar un motín en contra de ellos. Tuvieron que esperar. La segunda cosa que miramos rápidamente aquí, hermanos, se encuentra en el versículo 3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría, y ellos se lo entregaron y convinieron en darle dinero. Versículo 6. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo. Entonces aquí miramos que ahora aparece uno que estaba impulsado por Satanás. Satanás había tomado posesión del corazón de Judas. Dice la Biblia, y entró en Judas. ¿Cómo sucedió esto, hermanos? Vamos a ver 4 hechos de la traición de Judas. ¿Y qué es lo que podemos aprender? La primera cosa es que Judas fue quien inició el contacto. Esto nos desconcierta, a menos a mí me desconcierta y muchísimo. Como un hombre que había caminado con el Señor Jesucristo 3 años, que había sido testigo del poder sobrenatural de Jesús, que había sanado a los enfermos, dado vista a los ciegos, que había presenciado la gracia y el poder de Cristo, hermanos, que escuchó las palabras creadoras de Jesús. Judas, hermanos, fue ciertamente uno de los discípulos que caminaron con Jesús durante el ministerio de Cristo aquí en la tierra. ¿Cómo podría una persona que tuvo tantos privilegios cerca de Jesús hacer esto, hermanos? Yo no sé si usted pudiera o se ha hecho esta pregunta, ¿cómo es que Judas pudo hacer eso? Y yo les voy a decir uno de los porqués, porque hay mucho por analizar. Y es que hay un enorme abismo, hermanos, se abre un enorme abismo, una enorme brecha, cuando somos una persona en público y otra persona en privado. ¿Entienden eso? Y Judas tenía una doble vida, una doble personalidad. Y eso siempre comienza con una pequeña rendija, cuando hay una doble vida en cada uno de nosotros. Empieza con pequeñas decisiones, donde nosotros profesamos públicamente ser creyentes, pero cuando estamos a solas, somos personas totalmente diferentes. Entonces aquí miramos que la traición, hermanos, viola la profundidad que tenía Judas con el Señor Jesucristo. Y muchos de nosotros quieren examinar esto porque uno, hermanos, uno puede esperar la traición de sus enemigos, pero cuando viene la traición de uno de sus amigos, eso es terrible. El segundo hecho, no solamente Judas inicia el contacto, dice la Biblia que Satanás entró en él.
Y el tema es que Satanás escogió al discípulo que estaba disponible. Y Satanás escogió, hermanos, al que había alimentado un pecado secreto, que estaba ahí con Jesús, pero dentro de su corazón tenía otras intenciones. Y él estaba alimentando este pecado que tenía en secreto. Y así Judas, hermanos, abrió una puerta enorme cuando él era alguien en público y alguien en secreto. ¿Cómo, otra vez, otra pregunta, hermanos, cómo alguien que andaba tan cerca de Jesús se mezcló con Satanás? Déjenme decirles que Satanás es un maestro en estrategias. Él sabe y conoce a los creyentes que son superficiales. Y si usted es uno de esos, un creyente que es superficial, un creyente que anda solamente en público se muestra, escuche, tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Porque aquellos que caminan cerca de Dios, o que aparentemente caminan o caminamos cerca de Dios, le damos una oportunidad para que Satanás haga su trabajo. Y usted dice, pastor, ¿cómo? Cuando escuchamos las voces pequeñas o los susurros de Satanás. Judas, hermanos, ya tenía una mente reprobada. Ya su corazón estaba totalmente entregado a Satanás. Y él, como un desesperado, buscó una oportunidad violentamente, hermanos, para planificar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Satanás tomó posesión de todos sus sentidos. Acabó con el temor de Dios que si alguna vez existió en la vida de Judas. Apagó con la razón, hermanos, de Judas, Satanás. Destruyó cualquier sentimiento, cualquier pensamiento de dignidad en Judas. Satanás hizo su mejor trabajo, hermanos, en Judas. ¿Cómo pudo ser? ¿Cómo pudo pasar? Es que Satanás, hermanos, una de sus estrategias es que él pervierte lo bueno que ha hecho Dios en nuestra vida para hacer lo peor. ¿Están conmigo? Hace días, precisamente la semana pasada, en la estación cristiana, estaban dando testimonio de que una jovencita puso un video asesinando ella a su propio hijo. ¿Quién puso esto en su corazón? ¿Quién puso eso en su mente? Si usted dice profesar a Cristo, tengamos cuidado con nuestras acciones. ¿Cuántos dicen amén? Satanás hace el mejor trabajo, hermanos, para que nosotros racionalicemos nuestros pensamientos y que digamos, está bien, no soy tan malo como quiera. Muchas veces nosotros, hermanos, caemos en la trampa de Satanás, no por ignorancia, sino por nuestra propia rebelión. El tercer acto, parece que Judas, hermanos, estaba interesado solamente en el dinero. ¿Cómo una persona iba a vender por unas cuantas monedas a su Salvador? Pero Judas, hermanos, él quería ser más famoso, Judas quería ser más poderoso, y a él no le parecía bien lo que estaba haciendo Jesús con todo el grupo, porque él traía su propia agenda personal. Él quería ser visto, él quería ser famoso, él quería ser rico, cuando nuestro Señor Jesucristo los estaba dirigiendo al sacrificio y al servicio. Yo sé que a muchos de ustedes no les gusta el sacrificio. Yo sé que a muchos de ustedes no les gusta la entrega. Muchos de nosotros nos gusta más la comodidad. A muchos de nosotros nos gusta más la superficialidad.
Pero ese no es el llamado de Jesús. El llamado de Jesús es a un compromiso 100% a Él, porque Él es un Dios santo. Entonces, miramos que ahora Judas estaba un tanto frustrado, porque parecía que Jesús tenía sus favoritos, Pedro, Santiago y Juan. Entonces, sospecho, hermanos, que Judas, él quizá tenía al empezar un corazón noble, pero las decisiones que tomó, hermanos, es el problema. Y escuchen esto, desde el comienzo de la humanidad, si usted no se ha puesto a recapacitar, desde el comienzo de la humanidad, quiero que empiece a recapacitar en esto. Una de las cosas que tenemos que hacer como seres humanos, creyentes o no creyentes, es que nosotros tenemos que estar viviendo siempre tomando decisiones. Y esa ha sido la situación del ser humano, tomar decisiones. Y aquí encontramos a un hombre llamado Judas, que tuvo la oportunidad de tomar una decisión diferente. Pero recuerden que también estaba en juego Satanás, que lo llevó a una situación diferente, a una situación de ansiedad, para que él tomara una decisión totalmente en contra de Dios. Domingo tras domingo, hermanos, o semana tras semana, ¿qué digo? Día tras día, ustedes y yo estamos también en esa disyuntiva. ¿Cuáles son las decisiones que estamos tomando? O estamos a favor de Jesús o estamos a favor de Judas. Día con día, domingo tras domingo. Yo estoy en esa misma disyuntiva. Yo quiero llevar a la iglesia a una posición de santidad. Yo quiero llevar a la iglesia a una situación de madurez. Y muchos de ustedes están en otra disyuntiva. El cuarto paso, Judas tenía la oportunidad de cambiar su decisión. Y él estuvo buscando el momento adecuado, hermanos. Y tenía que esperar estuve tentado a ponerle por título Caminando en la oscuridad, porque fue en la oscuridad que vino Judas para traicionar al Señor Jesucristo. Entonces, Judas tuvo que esperar, hermanos. Escuchen esto, algunos días tuvo la oportunidad para pensar sus elecciones, para tomar sus decisiones. Miren, pasó la Pascua, una festividad donde el Señor Jesucristo, hermanos, lo pusieron en medio como el Mesías esperado por Dios. Judas oyó anunciar también de parte de los labios del Señor Jesucristo que uno de los 12 lo iba a traicionar. O sea, tuvo la oportunidad para tomar buenas decisiones. Judas, hermanos, pudo haber detenido este incidente. Judas pudo haber detenido este tren, esta tragedia, pero no lo hizo. Y como ya he hablado varias veces desde este púlpito, siempre hay señales de stop. ¿Cuántos dicen amén? Siempre hay una señal, siempre va a haber señales antes de llegar a esa toma de decisiones. Hace como 4 o 5 años prediqué aquí barreras de protección. Cuando vamos manejando en nuestros carros por las carreteras hay diferentes barreras, los anuncios que nos dan aviso de peligro. Y si nosotros no respetamos esas barreras, estamos en grave peligro. ¿Están conmigo? Entonces aquí Judas tuvo varias señales donde el Señor Jesucristo habló, la fiesta de la Pascua, pero él tuvo que callar su conciencia una y otra vez, hermanos. Yo me imagino que fue una lucha de varios días entre
la decisión que estaba poniendo Satanás en su corazón y lo que él había visto del Señor Jesucristo. Pero pecar, hermanos, escuchen esto, cuando uno empieza a pecar, empieza otra vez con una pequeña rendijita. Y son pequeñas decisiones. Empezamos a fallar los miércoles, empezamos a fallar domingos por la tarde, empezamos a llegar tarde. Son pequeñas rendijitas que están acallando nuestra conciencia. ¿Cuántos dicen amén? Hasta que finalmente, escuchen esto, yo lo he visto en mucha gente en las iglesias, hermanos. Tengo 27 años trabajando para el Señor. Pedro no negó al Señor Jesucristo. ¿Acaso quedará entrar alguno de nosotros? Entonces, muchas veces, hermanos, o la gran mayoría de veces son pequeñas cositas, escuchen esto, que finalmente endurecen el corazón del ser humano. Y usted dice, ¿cómo pasó? ¿Cómo es que llegué hasta aquí? Y Dios siempre está dando esas advertencias de peligro que cada uno de nosotros corre al hacer este tipo de excusas. Por eso me gusta, hermanos, mirar estos videos y este recordatorio de lo que Jesús hizo por mí. Pero no solamente por mí, que yo soy un agradecido a Dios. Lo hizo por ustedes y por cada uno de nosotros. Entonces Judas, hermanos, tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero desafortunadamente llegó el momento de la decisión. Y él reveló lo que existía en su corazón. Cada domingo usted está en esa decisión. Cada vez que hay la oportunidad, hermanos, usted está en esa decisión. Y su decisión revela lo que existe en su corazón. Usted puede decir con palabras lo que usted quiera, pero al final nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. En Juan, capítulo 13, versículo 21, y aquí termino, miren. Jesús es así, hermanos, nos da advertencias. Dice así, habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, de cierto os digo, que uno de vosotros, ¿qué dice? Me va a entregar. Entonces aquí miramos que nuestro Salvador, hermanos, quería suavizar la dureza del corazón de Judas. Parecía algo sumamente difícil. Pero Judas, hermanos, ya su corazón estaba lleno de orgullo. Y escuchen esto, cuando usted se encuentre con una persona orgullosa, o cuando nosotros tengamos orgullo en nuestro corazón, cuidado. Porque cuando hay orgullo, hermanos, hay una pequeña capa de cosas que traemos escondidas en nuestro corazón. ¿Sí entendieron eso o no? Entonces, Jesús miró a Judas y miró en la esclavitud que él estaba y le dolió en su corazón, hermanos. Judas estaba luchando con un poderoso enemigo y Jesús estaba consciente de esa lucha. Y Jesús está consciente de la lucha que está usted teniendo, que no logra de una vez por todas afianzarse. Y Jesús mira la manera como estás luchando. Y Jesús mira la manera como estás saliendo vencido. ¿Por qué? Porque estás teniendo una vida superficial. Porque no estás teniendo un compromiso con Dios. Y Jesucristo ya te demostró el amor que te tiene a ti y a mí.
Ya, hermanos, Judas sabía, hermanos, lo difícil que estaba tratando de hacer su decisión. Y aquí tenemos un contraste entre Judas y el Salvador, el traidor y el Salvador, un corazón duro y un corazón blando. ¿Cómo está tu corazón en esta mañana? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? Termino. Y usted dice, bueno, pastor, al último punto voy a mirar por qué estas últimas horas de Jesús transformaron el mundo de aquel entonces y nuestro mundo. Número 1, advertencia. Incluso aquellos que parecen estar cerca de Jesús pueden llegar a ser falsas ovejas. ¿Saben qué, hermanos? Jesús es omnisciente, Él lo sabe todo. Y Él sabe cuando nuestra fe es genuina y cuando no lo es. Él miró cuando la multitud, Jesús miró, la gente se alegraba en la entrada de Domingo de Ramos. Él mira cuando una persona está involucrada en el ministerio. Él mira, hermanos, cuando una persona está en el liderazgo, pero está buscando su propio reino. Por eso es que cada uno de nosotros continuamente debemos examinar nuestro corazón, cómo estamos delante de Dios. ¿Cómo está delante de Dios? Hoy el Espíritu Santo de Dios está aquí. La presencia gloriosa de Dios, el Espíritu Santo, que es la persona que constriñe nuestro corazón, que revela nuestras intenciones, que mira lo más profundo del alma, cómo está nuestro corazón. Y debemos hacernos esta pregunta, porque las preguntas son bien importantes. ¿Soy un verdadero seguidor de Jesús? ¿O nomás le estoy jugando al engabanao? ¿Es usted un verdadero seguidor de Cristo? Dos, recuerda que el pecado no sucede de repente. Judas pensó, hermanos, que iba a pasar el tiempo. Pero dice la Biblia que con un beso traicionó al Señor Jesucristo. Pero Dios nos da siempre la oportunidad de detenernos. ¿Cuántos dicen amén? Judas tuvo varias oportunidades de detener su vida, hermanos, para no terminar como terminó. Y nosotros, Dios nos da también esta oportunidad. Es más, hoy es una tremenda oportunidad para que no sigamos ignorando esas luces rojas que Dios está poniendo en nuestro camino. Y nosotros, para poder crecer, aquí está el punto, hermanos, para poder crecer en sabiduría y desarrollarnos espiritualmente y ser maduros, debemos de ser obedientes a la palabra. Dice la Biblia que no solamente tenemos que ser buenos oidores, pero también, sobre todo, hacedores de la palabra. Porque si no somos hacedores de la palabra, nos estamos engañando nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando nosotros estamos escuchando palabra tras palabra, hermanos, de desafío, de cambio, de santidad, de arrepentimiento, y si no obedecemos a esos, si no obedecemos esas advertencias de Dios, nosotros nos estamos convirtiendo en nuestros propios enemigos. Judas tuvo su oportunidad, usted y yo tenemos nuestra propia oportunidad de cambiar. Cambiar el rumbo de nuestro matrimonio, cambiar el rumbo de nuestra de familia, cambiar el rumbo de nuestra iglesia. Dios nos está dando esa oportunidad. 3, estamos hablando de cómo estas últimas horas de Jesús
cambiaron al mundo. Y este punto en particular, hermanos, este punto en particular me atrae mucho. La tercera cosa, la tercera lección, suelta el dolor de la traición. Este pasaje nos recuerda, hermanos, el dolor que existe en una traición. Si yo creo que la gran mayoría de todos hemos sentido ese dolor. ¿Cuántos dicen amén? Hemos traicionado amigos, familia, personas. Otros lo han hecho de igual manera con nosotros. Y hermanos, ese dolor es intenso, que nos lleva al remordimiento y a la amargura. Causa un gran daño en nuestro corazón. Y sobre todo si viene de las personas que amamos. Y lo primero que sucede es que dentro de nuestro corazón puede haber ese trama, ese sentimiento de venganza. Y así nos podemos convertir en un Judas como lo hizo Judas con el Señor Jesucristo. Entonces, quiero terminar. ¿Cómo puede uno soltar ese dolor de la traición? Cuando ha habido una infidelidad en el matrimonio, cuando un ser querido nos ha traicionado o hemos traicionado a alguien, ¿cómo soltar ese dolor? ¿Cómo tener sanidad de ese dolor, hermanos? Y en la cruz del Calvario, a través de la cruz del Calvario, a través del sacrificio de Jesús, hermanos, nosotros podemos recibir sanidad para nuestra herida. Y usted dice, pastor, ¿cómo puedo recibir sanidad de esa herida tan difícil, tan dolorosa? Que cada vez que traemos a la mente esa infidelidad, esa traición, le damos vuelta al cassette, a la cinta y vuelve el mismo dolor. Y estamos atados a la persona que nos dañó, porque si usted trae heridas en su corazón, es la persona más infeliz del planeta Tierra. ¿Cuántos dicen amén? No puede tener paz. Y está atada, está amarrada a la persona que lo traicionó. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo puedo soltar al ofensor si me hizo tanto daño? La respuesta es perdonando. Es la única manera, hermanos, que podemos soltar al ofensor. No espere a que le pidan perdón. No importa. ¿Por qué? Porque la persona más bendecida es aquella persona que está dispuesta a perdonar. Ahí está, hermanos. ¿Saben por qué? Porque el resentimiento no funciona. El resentimiento te va a mantener atado a la persona que te traicionó. Así es que si usted quiere tener sanidad en esta mañana, necesita soltar usted a su ofensor. Hace años, hermanos, en una iglesia que estaba predicando, estaba enseñando. Después la hermana me compartió su testimonio. Predicaba acerca del resentimiento. Y esta persona llegó y escuchó el sermón acerca de cuando uno tiene resentimiento, tiene amargura en su corazón, hermanos. Uno se enferma física, emocional y espiritualmente. Esto está comprobado científicamente que cuando uno trae culpabilidad, resentimiento, hermanos, uno va a tener muchas enfermedades. Y ella dice, como resultado de que estaba en el proceso de divorcio y había mucho dolor en su corazón, mucho resentimiento, mucha amargura, aquello la llevó a perder la vista de uno de sus ojos. Se estaba quedando ciega.
Y yo, sin saber lo que estaba ocurriendo en el corazón de esta mujer, yo prediqué e hice el llamado al altar. Ella vino, aceptó a Cristo, oramos, y dice que cuando iba saliendo de la iglesia, pudo recobrar su vista. Fue con el doctor, y el doctor la revisó y dijo, ¿sabes qué? Ha ocurrido un milagro en tu vida. Tu vista ha regresado. Estaba ciega prácticamente, hermanos. Pero cuando ella soltó su resentimiento, cuando ella soltó su amargura, fue cuando hizo posible el milagro de Dios en su vida. Y este impacto, hermanos, que tuvo el Señor Jesucristo en la vida de Judas, en la vida de los 12, es el mismo impacto que está teniendo hoy en día. Pero es sí que nosotros queremos. Espero en Dios que suelte por completo a su ofensor. ¿Ya lo tiene en su mente? Suéltelo. Suéltelo. Por su bienestar espiritual, por el bienestar de su familia y por el bienestar de nuestra iglesia. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Una iglesia liberada, una iglesia santa, una iglesia saludable es lo que pide el Señor Jesucristo para seguir tocando a otras personas que necesitan tanto de sanidad emocional. La libertad está en Jesucristo, la paz está en Jesucristo, la salvación está en Jesucristo. Jesucristo es la respuesta a todos nuestros problemas. A Él sea alabado. Cierre sus ojos, por favor.